contigo voy. Yo quiero serte fiel. Cristo quiere mensajero soy, que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy? Haré tu voluntad. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Continuamos con la temática relacionada con la Reforma Protestante de 1517, es decir, hace 505 años que ese monje agustino clavó las 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg en Alemania, en donde él hizo prácticamente una impugnación a una serie de medidas que había tomado la Iglesia Católica en aquel entonces. Por eso es bueno que nosotros siempre revisemos lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Malaquías 3:16. Hablábamos de los movimientos pre-reforma, y entre esos movimientos ya mencionamos a los valdenses, a los cátaros o albigenses, y ahora vamos a detenernos en otros movimientos como los movimientos místicos que surgieron en la primera mitad del siglo XIV, y ellos enseñaban lo siguiente: el hombre y la mujer deben abandonarse a sí mismo para conocer a Dios, sin necesidad de estructuras eclesiales.
Por otro lado, negaban la infalibilidad y del poder espiritual del Papa, el poder legislativo de la Iglesia romana, la transubstanciación y el pecado original. Y eso del pecado original es eminentemente bíblico, es decir, no existe pecado original como muchos lo conciben, porque dice la palabra del Señor de manera muy clara en Ezequiel 18, el alma que pecare, esa morirá. Y allá en San Mateo 19, en los versículos 13, 14 y 15, encontramos aquella expresión cuando le fueron presentados unos niños a Jesús y los discípulos trataron de impedir que se acercaran a Jesús. Y él les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Por lo tanto, en consecuencia, los niños, cualquier niño que sea, viene sin pecado. El pecado surge después cuando ya tenemos conciencia. Entonces, además de los movimientos místicos y de estos movimientos que ya hemos señalado, están los movimientos humanistas. Se caracterizaron por afirmar la individualidad de las personas. Insistían en que toda persona es libre para decidir su propia vida y que ninguna institución podía decidir por ella. Esto tiene que ver con el libre albedrío, y eso también lo encontramos allá en Deuteronomio 30:15, eso del libre albedrío, es decir, la libertad que nos da el Señor de decidir, de tomar nuestra propia, nuestro camino. Mira, 30:15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces nosotros decidimos, así lo decidió el Señor, es decir, dejarnos en libertad de escoger el camino. Posteriormente surge un personaje conocido como Juan Wycliffe, un inglés, 1329-1384. Fue un renombrado erudito y sus ideas principales fueron: la salvación no depende de la iglesia, sino de la fe en Jesucristo. Y eso es muy claro en la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto dice, no de vosotros, pues un don de Dios. Y también dice, no por nuestro propio, privilegio o porque nosotros merezcamos, sino por la gracia de Jesucristo. Pues esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Así lo señala Pablo a los Efesios. Criticó la riqueza de Roma y la autoridad papal. Consideró la Biblia como la autoridad final de la doctrina cristiana. Y muchas denominaciones protestantes hoy en día tenemos y consideramos la Biblia como la única y exclusiva norma de fe y conducta, de fe y práctica. Otro de los grandes hombres de aquel entonces, antes de la Reforma, se trata de Juan Hus, quien era checo, 1373-1415. Fue seguidor de Wycliffe. Compartió con él todas las enseñanzas acerca de la estructura de la iglesia, sobre el rechazo al papado, las indulgencias y la absolución, características de los husitas,
podemos mencionar lectura contextualizada y dirigida hacia la práctica de la Biblia. La comunión se compartía en la copa de los laicos. Anunciaban la venida de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y eso está muy claro en el Apocalipsis y en otros pasajes que tenemos en la Biblia. Juan Hus pereció en la hoguera y diríamos nosotros, el fundador de la iglesia morava, que al inicio se conoció como el movimiento, o los seguidores se conocen como los husitas, debido a que él se llamó Juan Hus. Después aparece aquí en la escena uno de los artífices principales de la Reforma Protestante, uno de los arquitectos de la Reforma Protestante, Martín Lutero, de origen alemán, 1483-1546. Palidecía y temblaba con solo oír el nombre de Cristo, a quien tenía por juez severo e iracundo. Algunas ideas relevantes de Lutero son las siguientes: no es el Papa, no son los sacerdotes, no es la iglesia los que salvan. El único que nos puede salvar es Cristo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único es Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Otro punto importante: cualquier persona con la Biblia en la mano puede encontrar el perdón de Dios sin necesidad de mediadores. Lo que acabamos de decir, hay que interpretar la Biblia desde la Biblia, y esto lo decimos con cierta frecuencia y lo decimos con mucha insistencia. ¿Y por qué eso? Porque es necesario que nosotros vayamos cada día a la Biblia para interpretarla mejor, porque ahí mismo encontramos las respuestas a nuestras inquietudes, a nuestras preguntas y demás. Y de esa manera, pues somos más respetuosos del texto bíblico, y de esa manera evitamos las conjeturas y tantos inventos que se dan con frecuencia, porque no leemos detenidamente, y no solamente leemos, sino que no interpretamos con profundidad el contenido de las Sagradas Escrituras. La otra cosa es que la fe es un fenómeno acústico. Dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, la acústica, y el oír la palabra de Dios. Por eso es que Lutero dijo que la fe es un fenómeno acústico. Habló de la desmitificación de la religión y las reformas litúrgicas que fueron influencia de otro reformador bastante, muy carismático, llamado Tomás Münzer, que estas reformas litúrgicas consistieron en lo siguiente: traducción de la misa al alemán, porque eso se daba en latín. Y fíjense que fue hasta en 1962, fíjense ustedes cuánto tiempo transcurrió, en el Segundo Concilio Vaticano, que fue iniciado por el Papa Juan XXIII y que lo concluyó, Pablo VI. Y desde entonces para acá ya la misa no se dice en latín, sino
que se dice en el lenguaje propio de cada país. Y eso es un avance significativo. Otra reforma, eliminó todo tipo de adoración a la Virgen. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, dice claramente Deuteronomio. El único que debe de ser objeto de adoración es Dios y nadie más. Elaboró cánticos populares, amplia participación del pueblo en las celebraciones religiosas y la palabra leída y proclamada como central. Una vez más, Padre, estamos agradecidos por estos hombres que dieron todo lo mejor para que nosotros hoy tengamos más claridad de lo que ha significado el avance, el desarrollo de la iglesia a través de la historia. Danos siempre, Señor, tu bendición y danos la dirección de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que está oculto ante tus ojos, tú lo ves todo. Llegas a lo más confuso, y lo aclaras todo.
Siéntate a la mesa.